En esta sesión vamos a ver otros comandos de modificación. Vamos a empezar viendo lo que es el comando array. Luego veremos el comando mirror, el comando rotate y por último el comando scale. Vamos a empezar con el comando array. El uso de este comando nos permite hacer u obtener copias múltiples y agruparlos en una matriz. El comando array tiene dos opciones. Tenemos la opción de rectangular array, que nos permite hacer copias múltiples en el eje X y en el eje Y. Y también tenemos la opción polar array, que nos permite hacer copias múltiples alrededor de un eje. Vamos a empezar utilizando el comando rectangular array. Para eso vamos al comando rectangular array, que nos va a permitir hacer copias múltiples. Hacemos un clic. Lo primero que nos pide el comando es seleccionar el objeto. Vamos a seleccionar el objeto, colocamos Enter y el comando nos empieza dando 4 columnas y 3 filas del objeto que vamos a copiar. Vamos a cambiar los valores de la columna. Digamos que queremos 5 columnas y le vamos a colocar 4 filas. También podemos darle la distancia que hay entre columna y columna y la distancia entre fila y fila. Vamos a colocar ahora close array, vamos a cerrar el comando y como ven, este comando nos ha permitido hacer una copia múltiple en una matriz donde obtengo 5 columnas y 3 filas. La otra opción, como les decía, del comando array es el comando polar array, que nos permite hacer una copia alrededor de un centro o de un eje. El uso es muy sencillo. Vamos a desplegar el comando array y vamos a activar el comando o la opción polar array. Seleccionamos y lo primero que nos pide nuevamente es seleccionar el objeto. Seleccionamos el objeto, en este caso voy a seleccionar este rectángulo y luego me piden perdón, el centro de la circunferencia o el punto de rotación. Voy a darle el centro de esa circunferencia y como ven, el objeto ha sido copiado 6 veces. Si queremos cambiar el número de veces que quiero copiar el objeto, simplemente lo ubicamos acá. En lugar de colocar 6, digamos que solamente quiero hacer 5 copias del objeto. Colocamos el valor de 5 y cerramos. Y automáticamente el comando nos ha permitido copiar el rectángulo alrededor del centro de la circunferencia 5 veces. Vamos a ver el uso del otro comando, el comando mirror, que es el comando que nos permite hacer el espejo de una figura. Lo único que necesito es colocar antes el eje de simetría para poder hacer uso del comando mirror. El comando mirror es este triangulito o estos dos triángulos que son simétricos. El uso es muy sencillo. Vamos a hacer clic en el comando mirror. Nuevamente nos pide seleccionar el objeto. Seleccionamos el objeto que vamos a copiar. Colocamos Enter. Luego nos pide seleccionar el primer punto de la línea del espejo. Vamos a ver. Vamos a colocar ese vértice como el primer punto. Y la parte inferior, punto final. Y colocamos Enter. Como ven, hemos podido obtener la parte de la derecha de esta pequeña flecha. Y así como hemos podido obtener una copia de la otra parte de la flecha, podemos hacer copias en espejo de cualquier objeto que podamos nosotros
dibujar. Lo único que tienen que tener presente es tener la línea de simetría. El tercer comando es un comando que nos va a permitir rotar un objeto, el ángulo que nosotros queramos. Por ejemplo, acá tengo un triángulo rectángulo que está apoyado sobre uno de sus catetos. En este caso está apoyado sobre el cateto menor. Voy a girar el rectángulo 90 grados de tal manera que voy a apoyar el triángulo, ¿no? Voy a apoyarlo ahora no sobre el cateto menor, sino sobre el cateto mayor. Entonces voy a tener que girar el triángulo rectángulo 90 grados en el sentido antihorario. Vamos al comando rotate. ¿Sí? Está en los comandos de modify. También ahí se encuentra el comando rotate, que nos va a permitir rotar el objeto. Hacemos un clic. Nuevamente leemos en la parte inferior y nos dicen que seleccionemos el objeto. Seleccionamos el objeto, coloco enter y luego nos piden punto base. Tenemos que darle un punto base a partir de donde va a girar el objeto. Hacemos un clic en la esquina inferior, o mejor dicho, en el vértice recto. Hacemos un clic y vamos a escribir 90 grados. 90 y enter. Como ven, este comando nos ha permitido apoyar el triángulo rectángulo sobre su otro cateto. Así como hemos podido girar 90 grados, hubiésemos también podido girar 45, 30 o el ángulo que nosotros queramos. No se olviden, AutoCAD siempre mide en el sentido antihorario. Si queremos rotar en el otro sentido, lo único que tenemos que hacer es anteponer el signo menos, ¿no? Menos 30 grados, menos 90 grados, menos 45 grados, para que AutoCAD o el comando rotate gire en el otro sentido. Y por último, les voy a explicar el uso de este comando, que es uno de los más importantes, que es el comando scale. Nos permite escalar un objeto, nos permite modificar la longitud de un objeto proporcionalmente, o mejor dicho, podemos ampliar el objeto, podemos reducir el objeto, dependiendo del factor de escala que queramos nosotros colocar. El uso es muy sencillo, fíjense. El comando scale es ese rectángulo, o estos dos rectángulos, ¿sí? Vamos a colocar, o vamos a aplicar el comando scale, picamos, y nos piden seleccionar el objeto. Seleccionamos el objeto, enter. Ahora nos va a pedir el punto base, tenemos que darle un punto base a partir de donde vamos a aumentar o va a disminuir el objeto. Vamos a darle esa esquina inferior derecha. Y ahora lo que nos pide es el factor de escala. Digamos que queremos, por ejemplo, queremos ampliar el objeto al doble. ¿Sí? Vamos a colocar 2, enter. Y como ven, ahora el objeto ha sido ampliado al doble. Así como podemos ampliar un objeto, también podemos reducirlo. Y el mismo comando, lo único que va a modificar, con el mismo comando, lo único que va a modificar es simplemente el factor de escala que le vamos a dar. Entonces vamos a colocar acá otra vez el comando scale, seleccionamos el objeto, colocamos enter, vamos a darle el mismo punto base y vamos a reducirlo. Hemos aumentado al doble, vamos a reducirlo a la mitad. Entonces vamos a colocar la mitad, un medio, 0.5, colocamos 0.5, enter, y el objeto se ha reducido a la mitad. Como ven, estos comandos de modificación que les he explicado son muy sencillos de usar, pero también son muy importantes a la hora de crear nuestros planos. Los invito a practicar cada uno de ellos. Y no se olviden de leer siempre en la parte inferior las opciones o lo que el comando nos está pidiendo. Muchas gracias.